cuando uno revisa, por ejemplo, las dinámicas, por ejemplo, de Costa Rica, para no irnos tan lejos, es un país que ha manejado su deuda pública, digamos, medianamente lógica y bien, pero me llama mucho la atención el tema Guatemala, que se endeuda para pagar deudas. Sí, bueno, en realidad creo que hay que distinguir que muchos países que se han endeudado y han tenido deudas muy superiores a la guatemalteca. La de Guatemala ronda el 25% del PIB, es una deuda relativamente pequeña, pero es pequeña porque también recaudamos muy poco. Entonces el saldo, el límite de la tarjeta de crédito no puede ser muy alto en el caso guatemalteco. En el caso de Costa Rica y Panamá, los niveles de endeudamiento incluso han llegado a superar el 100% del Producto Interno Bruto, pero ese endeudamiento era estratégico, eran inversiones en educación, en Panamá era la inversión en el canal de Panamá. En general eran inversiones que iban a permitir un crecimiento mayor y sostenible en el mediano plazo. Hoy, tanto Panamá como Costa Rica son países que crecen aún en tiempos de crisis y de bajo crecimiento económico internacional por encima del 4% del PIB anualmente. Eso quiere decir que el pastel va creciendo muy rápido y la deuda, por el contrario, se va reduciendo. En Guatemala es al revés, ¿verdad? Estamos creciendo poco y la deuda crece más rápido de lo que está creciendo la economía. Y eso es sumamente nocivo. Y además nos lleva a reconocer que en el mediano plazo pues no tenemos capacidades de crecimiento. Si estamos utilizando la deuda, en todo caso, para pagar deuda contraída anteriormente y no para inversión en escuelas, en universidades, en centros de salud, que tanto lo necesitamos. Y por el otro lado, indudablemente, como no estamos invirtiendo en mejorar el capital humano, tampoco podemos pretender que en los próximos 5, 10, 20 años tengamos un crecimiento más sostenible, fruto de un capital humano más competitivo en la esfera internacional. Y eso, por ejemplo, hace sentido cuando uno revisa que en Costa Rica una población quizá el 50% de lo que tiene Guatemala, unos 7, 8 millones de costarricenses, y hay 3 universidades estatales, por ejemplo. Correcto. Y uno ve la situación de la Universidad Estatal Guatemalteca, que ni siquiera se le ha dado pues presupuesto. Pero llevando esto al tema Congreso de la República, porque al final este tema de las finanzas pasa por el tema político. Correcto. Pareciera que la bancada líder está reteniendo o retuvo la aprobación de estos préstamos durante lo que va del 2013. ¿Por qué ahora? Sí. ¿Por qué aprobarlo ahora? Bueno, yo creo que los políticos están conscientes que tampoco pueden asfixiar el Estado, ¿verdad? Que una cosa es ser oposición y otra cosa es desbaratar las posibilidades incluso de sobrevivencia del actual gobierno. Por un lado, los límites están llegando, ¿verdad? Lo que falta del año, hay pagos de deuda pública que hay que hacer. Muchos de esos pagos se tienen que hacer con estos préstamos y digamos que eso es como la lectura más técnica de lo que está sucediendo. Detrás pueden haber otras lecturas políticas vinculadas con posibilidades de que esos recursos ayuden a pagar a contratistas relacionados con el financiamiento de todos los partidos y otra serie de elementos que van fuera del contexto de lo técnico, pero que indudablemente juegan hoy un rol muy estratégico para la aprobación de estos préstamos y también para la discusión muy nociva, reitero, de bonos para pagar deuda flotante del Ministerio de Comunicaciones sin que ni siquiera haya una deducción de responsabilidades en los ministros de comunicación anteriores, en los directores de Covial, en los directores de Fonapaz, por ejemplo, y eso también está pasando sin que el ciudadano tenga la posibilidad de saber qué hay detrás de todo este abuso y utilización nociva del endeudamiento público. A propósito de este tema, cuando fue la transición entre Álvaro Colón y Otto Pérez Molina, se hablaba de un número de deuda flotante, el presidente saliente hablaba de una cifra, el presidente entrante luego dijo otra, al final no se sabe cuál es el tema de la deuda flotante. Lo que sí es cierto es que hay que pagarle a gente que algunos ya hicieron obra, otros pues solo en papel, pero bueno, ¿cómo romper esa lógica tan perversa? Nosotros en ICEFI hemos hecho algunos comunicados hablando del tema y en primer lugar nosotros decimos que efectivamente lo que necesitamos hacer es una auditoría desde la Contraloría General de Cuentas. Hace un par de días salió una nota, una entrevista al ministro de Comunicaciones en un medio escrito en donde decía que él había hecho la auditoría y eso no es así, ¿verdad? Porque la auditoría no la hace quien es juez y parte, la auditoría la hacen los entes como la Contraloría General de Cuentas, que es quien debe determinar
en primer lugar, quienes obraron en contra de la ley, porque la ley es muy clara en Guatemala y lo que sucede es que muchas veces los ministros actúan en la impunidad. El artículo 16 de la Ley Orgánica del Presupuesto dice que no se puede contratar deudas sin tener la fuente de financiamiento clara. Así es que aunque las obras estuvieran, si no había fuente de financiamiento, esas obras no se pueden pagar, ese endeudamiento es ilegítimo. Entonces hay que hacer una auditoría en primer lugar. En segundo lugar hay que deducir responsabilidades civiles y penales sobre quienes hayan firmado esos contratos. Una vez haya pasado esto, quizá la Contraloría debería decir qué obras existen en términos de calidad y de existencia, ¿verdad?, para poder definir qué se paga y qué no se paga. Nosotros creemos que no hay prisa en la aprobación de esos bonos, porque todo este proceso falta por hacerse. Y una vez que se haya hecho, vamos a saber si son 11.000, si son 5.000 o si son 3.500 millones. Y entonces se pueden ir poniendo en los próximos presupuestos de la nación. No con ese autoritarismo y algo muy nocivo, reitero, para el endeudamiento público, como hoy se pretende hacer, endeudando al país en 3.500 millones de quetzales más, sobre algo que los ciudadanos probablemente no tengamos ninguna responsabilidad en términos de por qué es que tenemos que pagar. Y al final, ¿cómo le golpea al guatemalteco de a pie esta deuda? Bueno, lo que no estamos pagando hoy con impuestos lo tendremos que pagar mañana con impuestos, ¿verdad? Solo es que la billetera no se va a resentir tanto hoy como se va a resentir mañana. Pero además hay un tema de equidad intergeneracional, porque serán nuestros hijos los que les toque pagar deudas sobre cosas que nosotros debimos pagar como ciudadanos hoy activos en esta sociedad. Muchos de los recursos se están utilizando para comprar textos, para bienes y servicios, para pagar salarios. Son elementos que nosotros como ciudadanos debimos responsabilizarnos el día de hoy, pero que estamos trasladando su pago para el futuro. Entonces, el niño de hoy que se esté estudiando en la escuela primaria va a ser el que pague su escuela primaria en el futuro, ¿verdad? Finalmente, Jonathan, ya en pocos meses vendrá esta discusión en el Congreso de la República en cuanto a la aprobación del proyecto de ingresos y egresos del Estado 2014, cuando la cartera de Finanzas lo lleve al Parlamento. ¿Qué podemos esperar de ese proyecto para el próximo año? ¿Tendría que estar esta misma lógica de autofinanciar presupuestos con deuda? Sí, bueno, yo diría que hay que esperar dos cosas importantes. Una es que tanto el Ministerio de Finanzas como el propio Banco de Guatemala sean menos optimistas de lo que han sido en los últimos años, pensando que Guatemala crece más allá de lo que pueda crecer la economía internacional, porque eso al final de cuentas trae enormes errores en saber cuánto podemos gastar y cuánto no. Hoy por hoy ha habido una visión muy optimista de recaudación y entonces eso va también siendo muy optimista en qué podemos gastar. El próximo presupuesto debería ser mucho más concreto, con los pies más en la tierra. En segundo lugar, me temo que no podemos esperar un cambio de la estructura actual del presupuesto. Va a seguir siendo un presupuesto que requiere de endeudamiento, mucho más cuando en la actualidad el gobierno ha decidido una amnistía fiscal que al final pues demerita las posibilidades de mejorar la recaudación y ha comenzado a recortar también algunos recursos que podrían provenir de la reforma. Vamos a ver un presupuesto, suponemos nosotros, mucho más acotado y con menos posibilidades de cumplir tanto las promesas electorales como las metas de desarrollo que tenemos en este país. Bueno, gracias Jonathan por haber estado con nosotros hablando acerca del tema de la deuda pública. Vamos ahora con Carolina, tiene más información. Así es, Mario.